primero con las piezas más básicas, ¿sí? Luego vamos a unirles a estas tres piezas más básicas. Después vamos con cilindros, con las figuras un poquito más complejas, y luego hacemos una perspectiva como la que tendrían que hacer ustedes, ¿ya? Chévere. Entonces veamos desde la perspectiva de los objetos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago una perspectiva? Lo que tengo que hacer primerito es identificar un alzado, digamos, una fachada, un corte, un elemento vertical, que es desde donde yo voy a tomar dimensiones, ¿sí? Entonces tenemos este muro, este plano, yo le voy a dibujar en alzado, ¿no es cierto? Este alzado es para mí el plano de referencia, ¿sí? Porque solo aquí yo puedo tomar dimensiones reales, dimensiones a la misma escala que en la planta, como un corte normal. Está ahí todo bien, ¿cierto? Entonces el plano de referencia cuenta con la línea de tierra y una línea que es la línea de horizonte, que es a la altura en la cual nosotros estamos parados, ¿cierto? ¿Ya? Chévere. ¿Qué hacemos? En planta nosotros vamos a identificar dónde estamos ubicados en relación a ese plano, ¿ya? Entonces digamos que estamos aquí parados. Lo que hago es bajar ese punto, esa línea, igual como un alzado. Identifico que este punto entre esta línea y la línea de horizonte es mi punto de fuga, ¿sí? Ya, chéverazo. Entonces, ¿qué hago? Estoy determinando que este es mi plano de referencia, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer un ejemplo capaz cambiando el plano de referencia, pero creo que se confundieron hace un ratito. ¿Qué hago? Voy a fugar. ¿Sí? En este momento yo lo que hice es dibujar estas dos líneas que me empezaron a generar un plano ahorita. Es este plano de aquí, es esta línea de aquí. Lo que yo no conozco ahorita es este punto, que es una línea en alzado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para identificar ese punto, ¿qué hago? Trazo una diagonal y donde tope con mi plano de referencia, desciendo, y ahí tenemos este plano, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Chéverazo. De una. Obviamente, si es que yo me ubico lo suficientemente cerca, donde mi campo de 120 grados visual ya no identifica esta línea, obviamente ya no le puedo dibujar esa línea, ¿sí? Y con eso es que ustedes van a jugar también en este ejercicio. Ahora, ¿cómo identifico el espesor de este elemento? Yo ya tengo en el alzado que hice el espesor, ¿no es cierto?, del elemento en este plano de referencia. Entonces lo único que hago es jugar, ¿sí? Y capaz solo hacía falta dibujar una diagonal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí empiezo a asumir una serie de cosas, que era lo que les decía cuando estábamos haciendo croquis. Todo lo que está paralelo a mí es horizontal y vertical, y todo lo que se fuga, lo que está perpendicular a mí, es diagonal. Entonces aquí asumo lo mismo. Esto es horizontal, y si tengo buen pulso, esto tiene que coincidir estos puntitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí está el plano. Estamos claros, ¿no es cierto? Con eso. Una. Ahora pongámosle sombras a este plano, ¿ya? Para no borrar, y les hace falta otra información más. Yo lo hago bien parecido a ti, pero sí, un poquitito diferente. Si tenés el techo, ¿verdad? Que el techo, ponele que termina 1 metro hacia atrás donde está el muro. Es sí, mostrarles cómo, porque yo pongo un punto que se llama donde van todas las que son a 45 grados, que la hago con yo hasta el plano del cuadro, y eso lo pongo otro foco, ¿sí? Con la distancia del observador al plano del cuadro, y a ese punto jugan todas las que son a 45 grados. Pero como esto es una cortada, quiero ver si tú tenés otra cortada para ese lado.
para ese método. Para ese no. Quiero ver si tenés una cortada para poner ese plano que está... Este plano de referencia. No, para el del fondo. Para ese. Quiero ver cómo lo haces. Ya. Porque en el mío es más difícil. Te toca hacer la cuadrícula, como quien dice. Sí, no. Sí sale bien, pero te toca hacer toda la... Claro. Me toca hacer toda la cuadrícula. Claro, sí te cacho. ¿Ya? Verás, para eso creo, a ver, hagamos esto. ¿Qué es lo que les estaba haciendo hace un rato a ellos? Que es cambiando el plano de referencia. Que es lo mismo. Más atrás. Ajá. Ya. Más abajo. Ya. Y acá pongo el plano de referencia 2. Ya. Como para tener ese cosa. Para tenerla, porque es importante, no sé si entienden, chicos, la profundidad del espacio es súper importante. Sí, sí, eso es lo que les estaba diciendo. Porque estos métodos, o sea, todas estas perspectivas tienden a deformar la realidad, la profundidad, las proporciones de las cosas. Y con estos planos de referencia ustedes pueden hacer eso. Eso les decía, si es que ya manejan SketchUp, verán que ahí en perspectiva de 2 puntos de fuego, eso, hay una herramienta donde ustedes pueden distorsionar de depth of field, se llama, que es la profundidad, y es básicamente jugar con estos cuadros de referencia. Ya les voy a explicar y van a ver la diferencia aquí, ¿ya? Entonces hagamos esto. Esto está hecho con el plano de referencia 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hagamos con el plano de referencia 2. Igual, hago exactamente lo mismo, no hay ningún cambio. Tengo 5. Ese es mi muro, ¿no es cierto? Aquí está el alzado. Tengo mi línea de tierra. Tengo mi línea de horizonte. Me voy a ubicar en el mismo punto. Este es mi punto de fuga. Todo esto igualito está ahí, ¿no es cierto? Sí. Lo único que se modifica es esto, donde está mi plano de referencia. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Si es que se fijan aquí el plano de referencia, todo lo que está del plano de referencia para abajo es todo lo que está de ese plano imaginario hacia mí, ¿no es cierto? Lo que hace este plano de referencia es que hay cosas de este plano que están más al fondo y hay otras cosas que están más cerca de mí, ¿sí? Entonces lo que va a generar esto es una distorsión, ya van a ver. Hago lo mismo. ¿Ya? Ahora yo básicamente tengo esto, ¿sí? Necesito este punto y este punto también. Entonces lo que hago para identificar este punto, donde topa, bajo, y es hasta ahí la profundidad del objeto, y este igual. ¿Sí? No, ese es del 1. Ah, perdón. Ese es del 1. Sí, sí. Ya. Y de ahí, de igual manera. Ahí está el plano. ¿Sí? Entonces, está en el mismo punto de fuga, a la misma altura de mis ojos. Estamos con la misma proporción del mismo muro, pero son distintas las perspectivas. ¿Sí? Eso en sus tableros de dibujo se va a ver más clarito porque estoy pulsando. Pero es una herramienta bastante útil porque distorsiona la profundidad de las cosas. ¿Sí? Entonces les decía, si es que quieren exagerar la profundidad de los objetos, acerquen este elemento acá. Se van a empezar a ver las cosas más profundas, ¿sí? Claro que van a tener que adelantarse un poquito más para controlar el tamaño del objeto. Igual, si es que, por ejemplo, les está saliendo demasiado grande la perspectiva, bajen este elemento de aquí y se va a empezar a achicar la perspectiva, ¿ya? Entonces hay esas maneras de controlar la escala también del dibujo. O sea, tranquilamente ustedes podrían hacer una planta de unos 100 y sacar una perspectiva del mismo tamaño de la lámina, solo controlando este plano de referencia. Claro que van a sacrificar esta profundidad, ¿no? Esta distorsión de esto, ¿sí?
Entonces para eso es útil esta cosa, ¿ya? Entonces no voy a borrar, solo voy a borrar las líneas guías y me voy a quedar con los planos para que se identifiquen y voy a hacer las sombras, ¿ya? Chicos, pero la recomendación es que primero hagan la perspectiva, el papel sketch, o lo que sea, antes de pasarla, o sea, y después, como que dice, la pasan en film, pero no es que la primera, que a veces les toca cambiar el punto de vista. Recién estábamos haciendo una en que el punto de vista no me quedó tan bien como yo quería, porque una cosa se la veía prácticamente, cuando estuve muy cerca, se la veía prácticamente vertical. Entonces, háganla primero y después, o sea, corrigen el punto de vista. Muchas veces les toca hacer eso. Ya, entonces pongámosle sombra a esto, ¿no es cierto? Entonces ahorita vamos a hacer una sombra, vamos variando entre los objetos, pero aquí hagamos una sombra 45 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces esta superficie que yo tengo acá, la sombra, ¿ya? Listo, identifiquemos estos puntitos y esto. Ya. Entonces, a ver si está claro cómo se hace esa sombra, ¿no es cierto? Sí. Ya. Solo está 45. Sí, solo está 45, ¿cierto? Ya, ahí está la sombra de esto. ¿Cómo traslado esto a esto? Igual. Son los mismos principios. Ahí se me va. Bueno, este no le vamos a hacer, ¿eh? Porque se me va a meter aquí. Ya. Son los mismos principios, todo lo que es horizontal en la perspectiva va a ser horizontal en mí, ¿ya? Y es una superficie, es un plano, lo que tenemos que encontrar básicamente son puntitos. Puntos en el espacio de la perspectiva. Y también es entender que ya tenemos la mayor cantidad de información aquí para sacar esa sombra, ¿sí? Entonces yo tengo este punto y tengo este punto. Tengo 3 puntos. ¿Cuántos puntos me faltan? 1, 2 y 3. Nada más, eso es todo, ¿sí? Y además yo sé que si esta línea es paralela a esta, bueno, se va a jugar. Paralelo, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Hago exactamente lo mismo, ¿sí? Esto como si fuera una proyección que hago en la base, ¿no es cierto? Entonces yo sé que este punto de aquí, esto presten atención por favor, este punto de aquí es este de aquí, ¿sí? ¿No es cierto? Porque este es mi plano de referencia. Plano de referencia, plano de referencia. Este es de aquí. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que me ubiqué pésimamente mal por esto. Sí, espera. A ver, ¿se dieron cuenta por qué dijo Marx dibujó mal? No, en medio. Porque no va a haber nada, o sea, va a haber una línea vertical, no va a haber nada, porque está alineado con el foco. Ajá, no se va a notar lo que... ¿Sí? No se va a notar lo que les quiero indicar. Entonces este punto, ¿no es cierto? Es este punto de aquí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Cierto? Listo. Entonces este punto, ¿qué hago? Horrible. Ya. Entonces yo tengo esta línea, que sería una línea imaginaria así. Yo necesito de esa línea encontrar dónde empieza y dónde termina mi plano. Entonces para encontrar este punto, ¿qué hago? Todo lo que he estado haciendo todo este tiempo, ¿no es cierto? Desde aquí estoy viendo, ¿no? Este es mi punto de vista. Bajo, aquí ha estado. Este punto es este punto de aquí. ¿Sí? Ahora si yo uno este punto con este punto, ya empiezo a conformar eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora este punto ya no le voy a ver, ya no voy a ver el inicio. Ya en otras voy a preocuparme por hacer el inicio. ¿Sí? De ahí. Ya, esto sí puede pasar y es jodido. Bien.
Qué bien, porque sí puede pasar. Ya, qué bueno que me equivoqué. Acá yo debería encontrar este punto, ¿no es cierto? Para saber cuál es el ángulo este. ¿Sí? Pero justo está donde yo estoy parado, entonces es imposible, ¿no es cierto? Encontrar ese punto. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién se le ocurre? Encuentro un punto por aquí, ¿no? Sí, porque ya tengo este punto, no puedo encontrar este, entonces encuentro cualquiera de aquí. ¿Sí? Porque lo que necesito es un ángulo nada más. ¿Ya? Omar, pero puedes tomar una paralela, porque si te pones a pensar, el sol está requete lejos, ¿ya? ¿Ok? Entonces en realidad no es como que el foco está a 1 kilómetro, o sea, el foco está allá. Entonces yo los hacía, digo porque es más fácil. Así. Puedo tomar una paralela a esa abajo, ¿no? Puedo tomar una paralela o no te gusta. Ah, Tomas claro. una paralela a esa de arriba, abajo. Claro, Porque claro. prácticamente van a ser, Sí, básicamente. van a ser las paralelas y es más fácil. ¿Podemos? Sí. Sí, pero no sale, ¿no? Claro. Nunca sale así. O sea, sí debería ser, ¿no? Claro, si es un foco. Porque es un foco que está, si Claro. es un foco que está muy lejos, entonces prácticamente van a ser paralelas. Claro. Sí, es paralela a esto. De una. ¿Ya? Paralela esa maravilla. ¿Sí está paralela? Sí. Sí. Esa parte me Sí, confundí. sí. Solo. No, es verdad que dice Elena, porque si le ponen una lámpara, ¿Sí? o sea, si le ponen una lamparita, ¿no es cierto? Lo que hace es esto, es como un punto de fuga, ¿no? Ajá. Entonces, en un volumen, lo que pasa es que la luz empieza a pasar esto, ¿no? Se empieza a fugar la sombra. Ujú. Pero como el sol es un foco gigante y está tan lejos, esta fuga ya no existe de los rayos. Claro. No es directo. O sea, no es que aquí produzca un ángulo distinto que tú allá, ¿no es cierto? Entonces el sol lo que hace es... Sí. Sí. Esto es paralela a esto, entonces esto es ya. paralela. Ya. Chévere. Sí. ¿Sabes lo que necesitan? Es la sombra de un plano horizontal sobre un plano vertical. Yo les estaba tratando, o sea, como si a eso mismo que tenés ahí le cambiaras, o sea, como que la sombra llega hasta cierto punto, la de plano horizontal, y después cuando levanta es donde choca y levanto así, o nos vamos a poner tan exquisitos, ¿o no? Sí, Que no es vertical, sino que es inclinado. claro, sí. Nos vamos a poner así de exquisitos. Sí. Sí, de uno. Sí, hagamos. Entonces de una vez ya me meto a cosas compuestas, mejor. Sí. Sí, ¿no? Ya. Porque creo que esto ya está, o sea, ya Sí, con ya el está. paralelo, ¿verdad? Ya Ahí está. estamos solucionando bastante. Ya con Sí. el paralelo, ya estamos. Sí, no. Pero hagamos ¿Qué esto. escuchaste? Ya, muchachos, entonces mi plano de referencia va a ser este. Estoy decidiendo. Voy a hacer otro. Línea de horizonte. Punto de fuga aquí. Ah, ya, y esto voy a encontrar de esta manera, ¿no? Ya, algo no estuvo claro de lo que acabo de hacer. No. O sea, ¿Todo no. estuvo bien? Sí. Sí. Dime. La distancia de la sombra, ¿lo hacemos la misma, o sea, el mismo largo que la pared? No, eso depende No del ejercicio. necesariamente. O sea, si es que fuera 45 grados la sombra, sí, haría la misma altura que
proyectaría sobre... Ajá, sí. Eso en... O sea, ya. Sí, pero por cuestiones del ejercicio, o sea, ese ángulo justo puede variar, ¿no es cierto? Para que te guíe la luz haciendo lo que tú quieras hacer. ¿Sí? O sea, esto es lo ideal porque es más fácil. No le damos a todos lo mismo, entonces. Porque ellos pueden escoger el tamaño de la sombra. O les damos todos. perdón. Sí puede ser, ¿no? Démosle, Es más fácil, sí, es más sí, fácil. démosle 45 grados. Sí, porque va a ser más fácil. Sí, de uno. Entonces sí. ¿Qué? Ya, muchachos. Esto está claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces digamos que es una sombra 45. que la luz está viniendo de este lado de acá. ¿Ya? Y va a afectar sobre el muro, la corriente. Ahorita hagamos con dos ángulos, uno sobre el muro y otro sobre la sombra. ¿O quieres que la sombra llegue al muro o en el piso? No, yo creo que la sombra llega al muro. Llega al muro. Llega al muro y... Sí. No, sí, pero estaba bien. Para que sea 45. Con proyección, si la haces con proyección, o sea, como que sea Ajá. larga, sí te da. Sí te daba donde estaba. Estos son 4 y aquí son 4. Justo me daban. Justo te daba. Ajá. Ya ahí está, ¿listo? ¿Sí? Y ahí está proporcionada la cosa. De una. Como es a 45 grados la sombra, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este planito de aquí está 3 cuadrados más arriba. Justo me está dando 3 y 3, justo acá. Le hago un bloque más alto. Sí, ya. Ya, muchachos. Entonces, como es a 45 grados la sombra, si tenemos un plano, ¿no es cierto? Justo lo que tú me preguntabas, la distancia, la altura a la que va a estar proyectada la sombra, 45 grados va a estar justamente esa proporción alejada, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como que, como en este caso, ¿no? La perpendicular es la altura de este. Ya. Entonces, en este caso, si es que está elevado 2 unidades, digamos, 2 cuadraditos, este plano estaría la sombra aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Es que estaría 3, estaría acá y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, este está elevado 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que aquí va a estar 3, 5, 3, 5, aquí. Este plano va a proyectar la sombra aquí y mide 5 cuadrantes por 7. ¿Sí? Eso es lo que estaría proyectando solo la cubierta si no estuviera el muro, solo la base de la cubierta si no estuviera el muro. Ahora tenemos que incluir la altura de la cubierta, ¿sí? Digamos que es medio igual a 45 grados, ¿ya? Entonces ahí estaría la sombra de la cubierta nada más, ¿sí? Y ahora tenemos que añadir la del muro. Entonces tiene 5 cuadrados de altura esto, llegaría hasta acá, 3, 5, hasta acá, ¿no es cierto? En diagonal, hasta aquí, ¿no? Vamos por plano.
Esto sería la cara de este lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si es que la cara de este lado. Si es que añadimos la cara del otro lado, ¿sí? Y la cara esta, tenemos ya la sombra de volumen. Y la sumatoria de estas sombras nos da la siguiente forma, ¿no? ¿Sí? Esa es la sombra en planta de este elemento de aquí. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí. Chévere. Ahora lo que tenemos que hacer es, aquí en estos casos cuando esté en el muro, lo que me gusta hacer es un cortecito, una imagen lateral, ¿sí? Creo que se facilita las cosas. De la siguiente manera, voy a hacerles la regla ese caso. Yo tengo este muro que mide 5, esta cubierta que mide media, ¿sí? Y la sombra está a 45 grados justo y está llegando hasta este punto de aquí, ¿cierto? Está ahí todos juntos, ¿cierto? Sí. Entonces miren, esa altura tengo que yo calcular aquí. Y ya. ¿Sí? Entonces simplemente fugo y tengo esa línea. ¿Ya? Tengo esta línea en corte, pero yo estoy viendo que está pasando esto, ¿no es cierto? O sea, no es todo el muro. Además. ¿Ya? ¿Cómo es hasta dónde? ¿Estás preocupado? En el piso yo veo que la sombra está... la sombra de esa cubierta está acá. Tengo que sacar el ángulo, básicamente. Está a 45 grados. Baja. Voy a hacer un alzadito. Mejor, Fe. A ver. Un alzado, ¿ya? 5. ¿Ya? La sombra es a 45 grados de este elemento. ¿Está ahí? Y la altura, 2 unidades, es hasta ahí. Listo. Entonces, yo lo que puedo hacer... Ah, no, sí tenía este punto. Sí tenía, ya estaba. Entonces encuentro ese punto, ¿ya? ¿Sí? Sí tenía ese punto. Entonces encuentro este punto en el espacio. Tengo esta línea, es esto, ¿no es cierto? Ya. Tengo este punto y como pueden ver aquí, se une con la parte superior, ¿no es cierto? Con eso. Entonces si yo trazo una diagonal uniendo estos dos puntos, tengo el ángulo. ¿Sí? Y eso quiere decir que mi sombra es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estuvo claro eso? Sí costó un poquito. Bien. Sombra propia. La sombra propia es más suave que la pura, pero todo ¿estuvo claro? No. Ya. Aquí yo sé que no hay sombra en el piso, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Entonces está jodido porque no puedo encontrar un punto aquí. ¿Sí?
y la sombra se está perdiendo en el muro, entonces aparentemente no hay manera. Entonces, lo que tengo que hacer es justamente lo que hice, que es encontrar, hacer un alzadito para ubicarme, que yo me confundí. Sí. Siempre es súper útil, hagan eso siempre, todo el tiempo. Si Omar se confunde, le cuento que el resto está totalmente perdido. Hagan así. ¿Sí? Entonces, justo el plano que dibujamos de la cubierta, miren cómo era el original. Miren cómo era el original, ¿no es cierto? Entonces yo sí tenía este punto de aquí. ¿Ya? Y si ese le pongo en el muro para yo identificar este punto aquí en el dibujo y poder conectar con algo, ya puedo resolver el problema. Siempre veanle como unir puntos, siempre es buscar puntos, no se confundan con masas, pero volúmenes. Siempre es identificar puntitos que ustedes puedan unir a otro y luego unir a otro y generar planos, ¿sí? Nunca le vean esto no es volumen, nunca le vean como volumen. Esa es la forma más fácil de resolver todo. Es ir uniendo puntitos. ¿Sí estuvo claro? Sí. Más o sea, o menos. Es que, nos perdimos en esa parte de... Del alzado, o sea, desde el Ajá, alzado. ¿de dónde sale el alzado? Desde el alzado. Desde ahí. Sí. Ya. O sea, ¿qué parte es eso? La parte ¿Qué es eso? Literal. Ya, y encontremos el otro punto ya. También. Vamos a encontrar el otro punto. A ver. A ver, muchachos, de nuevo. Entonces, ya tengo la altura, ¿no es cierto? Sí. Eso sí estuvo claro. Sí. Ya. Tengo la altura, pero sé que es a 45 grados la sombra por suerte, ¿no es cierto? Porque si no... No es más complicado, porque igual les toca hacer eso. Claro. Sí, es lo mismo, sí, es lo mismo. ¿Ya? Aquí sí puedes asumir una serie de cosas, por suerte. Entonces, yo aquí, obviamente no voy a trazar una línea a 45 grados, ¿no es cierto? Porque está distorsionada aquí la realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar un punto para unir con esto. Yo sé que aquí inicia la sombra, ¿verdad? Ya, tengo que encontrar este punto de acá. ¿Cómo hago? Entonces yo sé que lo que está produciendo sombra es la cubierta, nada más. Por suerte, no es nada más. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, ¿no? Identifico de nuevo la sombra original, que es esta gran masa, y veo, esta es la línea, hasta acá viene la sombra. Entonces la sombra no puede estar más lejos de este punto. Tiene que estar aquí. Entonces yo lo que hago es simplemente proyectar esa línea en el plano, ¿no es cierto? Y luego le proyecto y le uno y ya saco la sombra. Pero si quiero estar 100% seguro de que lo que yo estoy haciendo está bien, trazo 45 grados porque sé que es el ángulo, ¿sí? Veo la altura a la que yo estaba y ya veo cómo ha sido la sombra. ¿Sí? Ahora, vamos con otro método para hacerles más claro esto. Ojalá no confundir. No necesariamente tengo que encontrar yo este punto. Yo puedo encontrar este punto también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí está. ¿Qué hago? Hago lo mismo, ¿no es cierto? Subo, bajo, es exactamente lo mismo. Ese me gustó, ese ¿Sí? está más fácil. Está más rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Es lo mismo. Y si no, pueden poner al lado. Ah, sí, este es el suelo. Es un alzado. Ajá. Es un alzado. ¿Sí le ven? Ese era el problema. Lo estoy viendo así. Claro.
Ajá. Ese era el problema. Ya. Le estoy viendo desde aquí, muchachos. Le proyecté así. Sí. Ay, sí. Por eso, le proyecté así. Ya, chévere. Busquemos el otro punto, ¿de acuerdo? Déjenme ver si es que hay como... Sí, cierto. Ya. Bueno, ya sabemos dónde es, ¿no es cierto? Sí. Esperamos. Ahora encontremos el otro punto, muchachos. Por si acaso, fíjense en esto, ¿no? Que me estaba hablando de esto. Y aquí tengo que medir la altura del muro, ¿no? En el plano de referencia. Aquí mido cualquier cosa. Si de repente me olvidé de medir alguna cosa, no voy a medir aquí directamente. Que si veo que uno se está equivocando. Todo en el plano de referencia y vuelvo a fugar, ¿no? Y ahí tengo el espesor real de las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, este plano ya vimos en el asado que de hecho va a producir una sombra en este sentido, ¿no? Vamos más. Se va a producir una sombra sobre este muro de aquí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué ángulo es? ¿Ah? Dibújale dónde, pero. Desde ahí. ¿Desde dónde? Indícame, guíame. Más arriba. Guía mi mano. Más arriba. Ahí. ¿Aquí? No. No, ahí. Más. Arriba. ¿Aquí? ¿Dónde? A ver, ¿es esta? Sí, estoy de acuerdo. Pero además, la altura de esta también, ¿no? Entonces es además esto, ¿no? Entonces, por sumatoria, es la sombra, ¿ya? ¿Sí? Esa es la sombra de Omar, les pedimos porfa que les encuadren, ¿no? A las personas. Que les metan en un rectángulo Sí. para que no, Sí, creo que no. no les sobren cosas por todos lados. Eso, muchachos. ¿Y les hacemos diferenciar sombra propia de proyectado? Sí, ¿no es cierto? Sí. La sombra propia de las cosas, de los objetos en toda la naturaleza es más suave que la proyectada. ¿Sí? Entonces resalten eso. Otra cosita que les recomiendo, muchachos. Al rato de hacer el hatch de las sombras, yo les recomiendo que lo más fácil es que los planos verticales hagan vertical la sombra. Hay unos que sí son súper hábiles y les fugan, pero a veces tiende a distorsionarse, ¿no? Sí es medio raro. Ajá, se siente como... Entonces vertical. Y todo lo que es horizontal, horizontal. ¿Sí? Eso les recomiendo. Y queda súper bien. Y tienen que diferenciar, chicos, entre la sombra, si tienen sombra propia en la cubierta, en la parte baja de la cubierta, y tienen sombra propia en el plano vertical, ¿cuál hacemos más oscura? La vertical. La vertical. La vertical la hacemos más oscura. Sí, ¿ya? A pesar de siempre que no es está arrojada, sí, Ajá. porque el techo va a tender a verse un poquito más. Ajá. ¿Ya? Sí. Y la sombra de la columna. La sombra de la columna. Vamos allí, rapidísimo. Ese es pedazo. Sí. Ese es Eso cagado. es diferente en minas, pienso yo, para que tengan diferentes intensidades. Porque Claro. con la misma mina les va a ser muy difícil. Sí. Entonces, si usan un lápiz más duro para la sombra propia y no más blando para la arrojada, Sí. van a estar mejor. Lo separan 1 milímetro aprox, ¿verdad? Las líneas, ahí van a estar mejor. Pasa así. Como si estuviera pintado. A ver. Un circulito, ¿no es cierto? Igual. Por suerte es a 45 grados. Entonces podemos asumir que
¿Por qué tienes miedo? La sombra a 45 grados va a producir ¿qué? No. Va a producir la misma geometría, ¿no es cierto? La sombra del objeto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta sería la sombra de ¿qué? De un círculo sin espesor, proyectada sobre la elevada, ¿cuánto? 3 unidades del suelo, ¿no es cierto? Cheras. ¿Qué pasa si es que yo le doy altura a este elemento? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? Y está ya sentado en la tierra, ¿no? ¿Cómo será la sombra? A ver, proyectémoslo horizontalmente. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es la sombra de este objeto? ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Es la misma geometría, ¿ya? Primero vamos con la sombra que produce el plano horizontal sobre la columna. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí el plano, la cubierta. Aquí ponemos la columna y la estamos viendo lateralmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, una columnita linda. Ya. Y en planta tengo ya. ¿Listo? Esta es la planta de este elemento. Esta es la cubierta que está produciendo sombra sobre este elemento. Hagámoslo más cortito. Ya. ¿Sí? Planta alzada. Dale. Lo que tú me dijiste la anterior vez, ¿no es cierto? Que tenías razón. Sí. La altura de la sombra depende de... El ancho de la sombra depende de la altura. Y si es a 45 grados es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entiendo. Con esto pasa exactamente lo mismo. Lo que es en planta va a pasar en alzado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, muchachos, ¿qué hago para sacar esta sombra? Yo sé que en planta hay esta distancia, ¿no es cierto? Esa misma distancia yo vengo acá, me pongo aquí. Entonces, este puntito es este puntito. ¿Sí? Luego veo el extremo más extremo de esto y veo la proporción 4,5. Una. ¿Sí? Entonces yo sé que este punto es de este, etc. Y si sigo haciendo esto, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Esa es la sombra de una columna en alzado. ¿Sí? ¿Ya? Y va a ser de esa geometría básicamente. Si cambia el ángulo, esto va a tender a cambiar esas cosas. ¿Ya? Entonces esto tiene que tomar en cuenta para las perspectivas y cómo la sombra. Ahora ya vamos con la geometría, ya en perspectiva. ¿Dónde hago? Vamos aquí. A ver, si me ven, sí. Entonces digamos que tengo en planta una columna. Sí, va a ser rarísimo. Ya, una cosa rarísima.
Chévere. Y estoy parado acá, ¿no? Ya. Bueno. Listo. No le voy a dibujar eso. ¿Qué hago? Estoy proyectando el alzado de todos los elementos con la columna es exactamente lo mismo. Proyecto el alzado, ¿ya?